¿Cómo andan, chicos? Vamos a comenzar la clase. Vamos a ver si cuando terminen de ingresar todos, ¿me escuchan? Sí, profe. Usted. Vamos a ver valvulopatías. Es una clase que es un poco más larga hoy. Bien, bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. El tema que vamos a ver va a ser el de valvulopatías. Bien, ¿pueden ver las diapositivas? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso en la clase larga, si podemos completarla toda. Recuerden, bueno, tener presente las distintas estructuras que componen el corazón, ¿no? Tenemos el ventrículo izquierdo, la pared libre, el septum interventricular, los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, la válvula mitral, con sus dos componentes, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, sigmoideas aórticas, por otra parte, cavidades derechas, ventrículo derecho, la válvula tricuspidia y el tracto de salida del ventrículo derecho con las eh, sigmoideas pulmonares, ¿sí? Ustedes saben que la teoría de los ruidos cardíacos está constituido básicamente por el primer ruido, el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido por el cierre de las válvulas semilunares. Parte del componente que corresponde al primer y segundo ruido, el más importante, el determinante, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el cierre de las válvulas semilunares. Es importante que ustedes también, como de fisiología, tengan en cuenta lo que es el ciclo cardíaco normal, ¿no? Con su relación con el electrocardiograma, el volumen en mililitros que eyecta el corazón ante cada sístole, el llenado ventricular completo del ventrículo, el volumen que queda residual, las presiones intracavitarias, ¿sí? Con las presiones a nivel arterial, ¿sí?
Y esto genera, bueno, esta diferencia entre los valores de diastólica y sistólica generan la presión de pulso que permite la circulación a nivel de todo el circuito vascular, ¿sí? El primer ruido coincide con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Y el inicio del periodo de contracción isovolumétrica, y coincide con la inscripción eléctrica del QRS en el electrocardiograma. Se genera la eyección y finaliza con el cierre, o sea, la onda de pulso va a marcar el cierre de las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar, con la aparición del segundo ruido. Eso coincide con el final de la onda T a nivel del electrocardiograma, ¿sí? Obviamente, y esta reiteración, bueno, obviamente se inicia con cada ciclo cardíaco. ¿Estamos? O sea, es importante que ustedes tengan presente la fisiología, la anatomía y la fisiología normal en cuanto a estructura, configuración y función cardíaca para uno poder entender también lo que se hace referencia a las valvulopatías. Inicialmente vamos a hablar de válvula mitral. Generalmente uno da más importancia preponderante a las válvulas izquierdas, ¿no? Entonces vamos a hablar inicialmente de válvula mitral, posteriormente de válvula aórtica, pero obviamente cualquiera de estas válvulas, tanto las sigmoideas aórticas y pulmonares, como las auriculoventriculares, mitral y tricutis, pueden sufrir estenosis e insuficiencia o doble lesiones valvulares, es decir, tener las dos alteraciones. El aparato valvular mitral está compuesto por una valva anterior y una valva posterior, ¿sí? Estas, a su vez, están unidas a través de cuerdas tendinosas a los músculos papilares que se insertan a nivel del ventrículo izquierdo. El área normal de esta válvula es de unos 4 a 6 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, este valor va a ser importante cuando nosotros hablemos fundamentalmente de estenosis y veamos cómo es la reducción del diámetro valvular o del área valvular mitral que va a tener repercusión hemodinámica y nos va a generar la clínica en el caso de una estenosis mitral, ¿sí? La válvula mitral puede estar comprometida en forma primaria, es decir, en sus valvas, pero también cualquier afección de los componentes, tanto las cuerdas tendinosas, por ejemplo, con una ruptura, o de los músculos papilares, también con una desinserción, por ejemplo, secundario a un evento isquémico, un prolapso valvular mitral, van a condicionar la aparición muchas veces de una insuficiencia mitral aguda que van a determinar la clínica del paciente. Bien. Inicialmente, al hablar de válvula mitral, vamos a hacer referencia a la estenosis mitral. La estenosis mitral es una obstrucción al tracto de entrada del ventrículo izquierdo, ¿sí? Es una limitación en la circulación condicionada por una patología a nivel de la válvula mitral. Esta patología puede ser primaria o también puede ser funcional. Ya vamos a ver cuando veamos el soplo de Austin Flynn, que es una estenosis relativa en virtud de una insuficiencia severa, que genera una limitación en la excursión de la valva anterior mitral y la que termina condicionando una estenosis relativa a nivel mitral. Es decir, eso sería una causa secundaria. En este caso, la afección primaria de la válvula mitral va a generar una obstrucción, una limitación al flujo desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, siendo la causa más frecuente por lejos la fiebre reumática. Dijimos que el área valvular normal del adulto es de 4 a 6 centímetros y ya consideramos que aparece una estenosis cuando hay un área menor de 2 centímetros. Obviamente que la estenosis va a tener distintos grados, leve, moderada, grave o severa, cuando tiene, sobre todo esta última, menos de 1 centímetro. La etiología reumática es la más frecuente, ¿sí? Hay afecciones congénitas, ¿sí? Y también enfermedades sistémicas que pueden condicionar una afección a nivel de la valva mitral, ¿sí? Enfermedades, sobre todo, por ejemplo, las consideradas autoinmunes como lupus, artritis, pueden generar estenosis mitrales
causadas por estas entidades clínicas, o por ejemplo, fibrosis o cicatrizaciones, por ejemplo, secundarias a procesos inflamatorios valvulares primarios, como en el caso de las endocarditis bacterianas. ¿Qué es lo que determina la fisiopatogenia en la estenosis mitral? Dijimos, la obstrucción al tracto de entrada del ventrículo izquierdo. Esto va a generar esta limitación en el paso de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, va a generar un aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda. Esto obviamente que se va a transmitir a las venas pulmonares y en forma retrógrada va a condicionar también el compromiso de las cavidades derechas, ¿sí? Disculpen un momento. Chicos, por favor ingresen con tiempo, les doy hasta las 2:15 para que ingresen a la clase, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Este aumento de la presión a nivel de las cavidades derechas genera dilatación, obviamente. Este aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda, al ser la pared de la aurícula izquierda una pared muy delgada, generalmente cuando uno somete una cavidad cardíaca a un aumento de la presión, generalmente si está a nivel del ventrículo izquierdo, se comporta lo compensa con hipertrofia, es decir, aumentando el espesor de su pared. Pero en el caso de cavidades más pequeñas, o sobre todo con cavidades acostumbradas a manejo de volúmenes, como son las cavidades derechas, genera como cambio más importante la dilatación de los mismos. Este aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda va a generar dilatación a nivel de la aurícula izquierda. Esta aurícula izquierda por la propia dilatación va a aumentar las probabilidades de fibrilación auricular, ¿sí? Ya cuando veamos arritmias vamos a ver que la fibrilación auricular es uno de los determinantes de la enfermedad cardioembólica o tromboembólica a punto de partida cardíaco, ¿sí? En el caso de la estenosis mitral, esta diapositiva resume la clínica, los cambios que se generan a nivel vascular, tanto izquierdo como derecho. Acá en forma esquemática tenemos hacia su derecha lo que hace cavidades izquierda, el circuito izquierdo, y hacia la izquierda el circuito derecho, ¿no? Dijimos que la obstrucción a nivel del paso de sangre, a nivel de la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo, esta restricción condiciona un aumento de la presión y dilatación de las cavidades izquierdas, predominantemente de la cavidad auricular izquierda. Esto genera, dijimos que esta dilatación podría condicionar la aparición de una arritmia, por ejemplo, la fibrilación auricular, con la consiguiente aparición de trombos. Este aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda va a tener un impacto retrógrado con dilatación de las venas pulmonares, un impacto a nivel capilar pulmonar con la aparición de congestión y edema, ¿sí? Cuando esto es persistente va a llevar una fibrosis también propia del pulmón. Clínicamente, obviamente, al estar congestivo se va a manifestar por disnea de esfuerzo inicialmente hasta hacerse de reposo. Va a condicionar la dilatación de la arteria pulmonar, ¿sí? Va a condicionar hipertensión pulmonar, por lo tanto, dilatación de las cavidades derechas, ¿sí? Y en forma retrógrada, edema periférico, congestión hepática, ¿sí? En la radiografía de tórax lo que vamos a ver es una dilatación de la aurícula izquierda y del arco de la pulmonar, por una hipertensión pulmonar, y dilatación de las cavidades derechas. Ustedes ven que la dilatación incluso del ventrículo derecho eleva la punta del ventrículo izquierdo, haciéndose famoso corazón en imagen de Sueco,
por esa punta elevada, es decir, desplaza el choque de la punta un poco hacia arriba y hacia afuera, producto de la dilatación de cavidad derecha. El ventrículo izquierdo acá prácticamente, o sea, no tiene impacto porque la patología está a nivel de la válvula mitral por detrás de la misma, ¿sí? Y acá incluso se puede ver la congestión a nivel de los cilios, las líneas de Kerley que hablan acerca de la congestión pulmonar. En el electrocardiograma lo que vamos a encontrar son signos de sobrecarga y cavidad derecha con elevación de la onda R en B1, puede estar en ritmo sinusal, lo habíamos dicho que una de las arritmias más comunes es que tenga fibrilación auricular. Cuando están en ritmo sinusal, lo que encontramos sobre todo en D2 es una P en dromedario, que se llama una P con doble lomo, o con una deflexión negativa de más de 1 milivoltio, es decir, tiene un componente positivo y un componente negativo, producto del agrandamiento auricular izquierdo al que hacíamos referencia. ¿Sí? Bien. Bien, ¿estamos? Los síntomas, vamos a tener síntomas que van a ser, dijimos, la disnea de esfuerzo inicialmente, la tolerancia al ejercicio y podemos tener palpitaciones, en virtud de la congestión pulmonar podemos tener hemoptisis, ¿sí? Dolor abdominal si el paciente ya tiene compromiso y dilatación de cavidad derecha por la hepatomegalia, edemas, ¿sí? A nivel de los signos, bueno, dijimos, podemos encontrar edema, enrojecimiento malar por acrocianosis, sobre todo a nivel de la cara, ingurgitación yugular por el compromiso ya de cavidad derecha por la congestión, hepatomegalia, a lo que hacemos referencia recién, estertores crepitantes pulmonares. Bien, pero a nivel cardíaco lo que podemos encontrar, si el paciente está en ritmo sinusal, un primer ruido fuerte, ¿sí? Con un chasquido de apertura, y un soplo generalmente que suele ser difícil de ocultar a nivel mesodiastólico, y si el paciente está en ritmo sinusal, con un refuerzo presistólico, ¿sí? Con un refuerzo presistólico hasta digamos, que aparece el primer ruido. O sea, encontramos el soplo diastólico, el refuerzo presistólico por la contracción auricular, aparece el primer ruido que suele ser fuerte. Entonces el componente audible de la estenosis mitral, ¿sí? Y un segundo ruido que muchas veces puede estar desdoblado por la hipertensión pulmonar. Bien. Cuando nosotros nos enfrentamos con un paciente, o tenemos enfrente a un paciente con estenosis mitral, tenemos en primer lugar, es importante definir la causa, ¿sí? De la misma, igual en cualquier valvulopatía. Poder cuantificar la gravedad del mismo y obviamente definir la estrategia terapéutica, ya sea que implique tratamiento solo farmacológico o inicialmente alguna terapia quirúrgica o endovascular. Para hacer el diagnóstico, obviamente la clínica es lo que va a predominar, ¿no? La anamnesis y el examen físico son fundamentales. Y el método de excelencia para diagnosticar una valvulopatía, cualquier valvulopatía, es la ecocardiografía, ¿sí? La ecocardiografía, que puede ser transtorácica, la ecografía que hacemos a través de la pared del tórax, ¿sí? O bien, para poder confirmar el tipo de lesión, si tenemos alguna dificultad con la ecografía transtorácica, la ecografía transesofágica, que es la que se conoce con la sigla esta de ET. Obviamente que hacemos análisis de rutina, electrocardiograma para definir si el paciente está en ritmo sinusal o tiene otro ritmo. La radiografía de tórax puede mostrar la congestión, sí, pero en realidad el estudio de excelencia es el ecocardiograma con Doppler, ¿sí? Podemos hacer resonancia y podemos hacer cateterismo también. Bien, acá tenemos más discriminada lo que hacíamos referencia recién a la radiografía,
vamos a ver que generalmente puede tener 4 arcos. Uno corresponde a la elevación de la punta a nivel del ventrículo izquierdo, el agrandamiento auricular izquierdo, ¿sí? La arteria pulmonar y el arco aórtico ya poco prominente. Hacia la derecha tenemos el crecimiento auricular y ventricular derecho y la congestión que vemos a nivel pulmonar con sus cilios ahí congestivos y las líneas de Kernel. En el ecocardiograma, bueno, vamos a ver esto, ¿no? Es decir, el ecocardiograma normalmente tiene la imagen tiene una forma de pizza, digamos, ¿sí? De porción de pizza, con un vértice que apunta ese vértice hacia el transductor, ¿sí? El transductor es el dispositivo que nosotros apoyamos en el paciente para poder obtener la muestra, ¿no? Generalmente vamos a estar analizando flujos, dijimos un flujo que va desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Normalmente los flujos por convención que se acercan al traductor tienen un color rojo y los flujos que se alejan del traductor tienen un color azul. En este caso, el color rojo, vemos que está existiendo pasaje de sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, pero este pasaje, condicionado por la restricción del flujo, está generando un fenómeno que se llama de aliasing. ¿Qué es la aliasing? Es flujo turbulento. El flujo turbulento implica un cambio significativo de la velocidad del flujo, dado por la estrechez del orificio por donde está pasando esa sangre, ¿sí? Entonces, dijimos flujos rojos se acercan al traductor, flujos azules se alejan del traductor. Pero acá cuando tenemos este cambio de color, que son rojos, azules, verdes, ¿sí? Esto se llama aliasing y esto es lo que genera ese... me está haciendo referencia a esa distorsión en el flujo condicionado por la restricción y a su vez esa restricción condiciona un aumento de la velocidad. Esto es como si ustedes agarraran una manguera y estuviesen regando y ustedes le colocan el dedo en el orificio de salida de la manguera. ¿Qué va a pasar con el flujo? Yo obviamente obedece a una ley, ¿no? Una ley física. El flujo, ¿sí? El volumen que sale es constante, pero para salir un volumen constante y yo variar el orificio de salida, tengo que incrementar la velocidad. Para mantener el volumen eyectado con un diámetro menor, tengo que salir más rápido. Entonces, si yo pongo el dedo en el orificio de salida de una manguera, voy a ver que el chorro de agua alcanza una distancia mayor. ¿Eso por qué es? Porque el flujo que está saliendo, para lograr atravesar esa área reducida, tiene que aumentar la velocidad. Este mismo fenómeno físico es lo que se evalúa con el Doppler, ¿sí? Yo lo que estoy evaluando es la velocidad con la cual pasa la sangre. Al yo poder determinar la velocidad que pasa la sangre, voy a poder determinar el orificio de salida y la reducción del mismo que tiene, que genera ese aumento de la velocidad. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me entendieron? Bien. Volviendo a definir la severidad de la obstrucción de la estenosis mitral. Entonces dijimos, nosotros midiendo esta velocidad, acá lo que nosotros estamos viendo es hacia su izquierda,
es lo que se llama un ecocardiograma bidimensional, donde estamos viendo el ventrículo izquierdo, ¿sí? El septo interventricular, la pared lateral, la válvula mitral y la aurícula izquierda, y viendo el Doppler color. Esto sería un Doppler color, un ecocardiograma bidimensional con Doppler color. Y acá lo que yo estoy viendo es con Doppler continuo o Doppler pulsado. Pasa que para la velocidad que estoy midiendo es con Doppler pulsado, voy a poder medir la velocidad de inscripción, ¿sí? Del flujo transmitral. Entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos el ciclo cardíaco? El QRS coincide con el cierre de las válvulas auriculoventriculares y acá estoy viendo, ¿sí?, la inscripción del flujo aórtico. Pero acá estos componentes, que es la onda E y la onda A del flujo transmitral, coinciden con el periodo diastólico. Este paciente está en ritmo sinusal, tiene P ante el QRS, pero aparte tiene un refuerzo presistólico del flujo. ¿Ven? Que coincide con la onda P. Cuando cierran las válvulas auriculoventriculares, termina el cierre, de que termina el periodo diastólico y se inicia el sistólico con la contracción y en la línea isométrica que separa la onda T de la onda P es donde finaliza el ciclo sistólico. ¿Sí? Bien. Eso que yo analizo ahí me puede determinar, a través de estas mediciones, ¿sí?, la severidad de la estenosis mitral. ¿Sí? Cuando el área tiene menos de 2 centímetros, pero más de 1,5, la estenosis de la válvula mitral es leve. El gradiente que voy a medir yo va a ser menor de 5 milímetros de mercurio y la presión pulmonar va a ser la presión sistólica pulmonar, que también lo puedo calcular por Doppler a través del análisis de la insuficiencia tricuspidea. Voy a ver que tenga menos de 30 milímetros de mercurio. Entonces, si yo obtengo estas mediciones en mi paciente, puedo hacer el diagnóstico de una estenosis mitral. Si estas mediciones a nivel del área valvular mitral mide menos de 1 centímetro, el gradiente medio tiene más de 10 milímetros de mercurio y la presión pulmonar es más de 50, nuestro paciente es portador de una estenosis mitral severa. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Obviamente que en función de la severidad es limitar la actividad física, se pueden utilizar beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos que disminuyen el riesgo arrítmico del paciente, o amiodarona si eventualmente el paciente tuvo algún episodio de fibrilación auricular. Si está muy congestivo, puede utilizar diuréticos, y los anticoagulantes cuando el paciente esté en fibrilación auricular por el riesgo cardioembólico o tromboembólico a punto de partida cardíaca. Obviamente que la restricción hidrosalina también va a ser fundamental para disminuir la congestión a nivel pulmonar y periférico. Cuando el paciente ya tiene un compromiso severo de su válvula y está sintomático, el tratamiento puede ser una reparación quirúrgica, eventualmente si es a temprana edad y no tiene calcificación, entre otras cosas significativas, se puede hacer una valvuloplastia por cateterismo, ¿sí? Pero la mayoría de estos pacientes van a reparación o reemplazo de la válvula. Generalmente las estenosis, como suelen ser reumáticas, el compromiso valvular en sí suele ser bastante significativo, con lo cual la posibilidad de reparación son poco probables y tenemos que ir a un reemplazo valvular. Los reemplazos valvulares pueden ser con válvulas biológicas o con válvulas mecánicas. Si el paciente está en ritmo sinusal y tiene una válvula mecánica, igualmente tiene que estar anticoagulado. Si el paciente está con fibrilación auricular y tiene una válvula mecánica o una válvula biológica de reemplazo, igualmente tiene que estar anticoagulado por su fibrilación auricular y en el caso del componente mecánico de la válvula, por la válvula en sí. Bien. ¿Cómo hacemos el algoritmo de tratamiento en un paciente que nosotros sospechemos que tenga estenosis mitral? ¿Sí? Tenemos el diagnóstico de estenosis mitral, ¿cómo lo vamos a tratar? En los asintomáticos, todo lo que dijimos anteriormente, el paciente
si reúne estas características, de tener una presión arterial pulmonar hasta 50 en reposo, hasta 60 con ejercicio, ¿sí? Si no tiene nada de esto, hasta 25 de presión capilar pulmonar, tiene un gradiente menos de 15, es solamente seguimiento. Si el paciente está en clase funcional 2 y tiene una anatomía favorable para valvuloplastia, se puede, una vez descartado trombos a nivel de la aurícula izquierda y descartado que tenga asociado insuficiencia mitral, se puede hacer una valvuloplastia. Pero si el paciente está en clase funcional 3, no tiene anatomía favorable para valvuloplastia, hay que hacer una sustitución valvular, que puede ser, obviamente que es quirúrgica, a cielo abierto, y puede ser con válvulas biológicas, si tiene más de 65 años, o con una válvula mecánica, si tiene menos de 65 años. Bien, ¿alguna duda, chicos, con estenosis mitral? Profe, tengo una duda. Sí. En el caso de que todavía tiene ritmo sinusal, tiene pocos síntomas, Sí. haciéndole el ecodoppler, ¿uno lo descarta o ya puede ver algo? Si el paciente está asintomático, generalmente si hay una valvulopatía leve a moderada, puede estar asintomático. Yo puedo, en la consulta del paciente, puede ser un hallazgo, puede ser que el paciente vaya, por ejemplo, para una valoración clínica solamente, o puede ir, por ejemplo, para un prequirúrgico, o puede ir por una evaluación para la escuela, y yo detecto que tiene un R1 con mayor intensidad, o noto el soplo diastólico con el reforzamiento presistólico, ¿sí? O el antecedente de angina recurrente con la sospecha de ser portador de fiebre reumática. En ese caso le hago el ecocardiograma y voy a ver las alteraciones. Si esas alteraciones no son significativas, es hacer el seguimiento solamente con la restricción hidrosalina, la actividad física, dependiendo del grado de compromiso que tenga el paciente. Cuando ya la valvulopatía es moderada, severa, la restricción a la actividad es importante en cuanto a la intensidad, y de acuerdo a cómo esté, si está asintomático o esté en clase funcional 3, 2, 3 o 4, va a ser después la terapéutica que implementemos. ¿Sí? De 10, gracias, profe. ¿No? ¿Alguna otra consulta? Bien. Insuficiencia mitral. Es decir, todas estas valvulopatías, ¿cómo uno hace el diagnóstico? ¿No? El diagnóstico pasan, es decir, pues yo podría decir, bueno, le hacemos ecocardiograma a todo y se simplifica. En realidad, bueno, por ahí obviamente la disponibilidad de hacer un ecocardiograma hoy es mayor, pero en realidad hay un algoritmo que uno debe seguir, y recuerden que en toda enfermedad que hablemos, ya ahora en el área de cardiología, que estamos hablando específicamente, pero cuando veamos respiratorio, digestivo, la anamnesis y el examen físico son los que van a dar el punto de partida para que nosotros hagamos el diagnóstico, ¿no? O sea, la mayor aproximación que nosotros vamos a tener el diagnóstico de un paciente pasan por la anamnesis y el examen físico. Bueno, pues usted me dice, doctor, que pueden estar asintomáticos, perfecto, pero en el examen físico yo voy a detectar, ¿sí?, que el paciente es portador de un soplo, que tiene determinadas características o ruidos cardíacos o ciertos antecedentes a través de la anamnesis, y eso me va a permitir a mí ver la necesidad de hacer un ecocardiograma para poder diagnosticar alguna patología valvular, ¿sí? Las estenosis mitrales pueden pasar muchas veces en forma solapada hasta que los síntomas aparecen. Cuando aparece, cuando es severa. Y ahí el síntoma más habitual es la disnea de esfuerzo, ¿no? O bien que se exacerbe su clínica por un disparador, que es la fibrilación auricular. Es decir, la fibrilación auricular, al quitar la patada auricular para generar el llenado ventricular o alterar la frecuencia cardíaca, ya sea por su propia variabilidad o porque la fibrilación auricular es de alta respuesta, genera incremento de los síntomas del paciente en forma brusca. O bien, por algo más grave aún, por ejemplo, que el paciente pasó en forma solapada su valvulopatía, pero condicionó cambios estructurales a nivel de su aurícula izquierda, generó una fibrilación auricular, que el paciente por ahí
no tuvo los síntomas suficientes como para llamarle la atención y terminó condicionando la aparición de un evento tromboembólico. Entonces el paciente debuta, por ejemplo, con un accidente cerebrovascular isquémico embolígeno y ahí en forma retrógrada hacemos el diagnóstico de una estenosis mitral. ¿Se entiende? Bien, vamos a hablar de insuficiencia mitral. Dijimos que la estenosis mitral era el impedimento del correcto paso de sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ¿sí? O sea que esta afección era predominantemente diastólica. La insuficiencia mitral, a su vez, es el reflujo de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Y obviamente esta insuficiencia mitral se genera en el momento de la contracción y de la eyección por parte del ventrículo izquierdo. Entonces el soplo que va a condicionar la regurgitación de sangre desde el ventrículo hacia la aurícula va a ser sistólico. Este soplo puede originarse cuando hay una falla en cualquier parte de la estructura que forma el aparato valvular. Dijimos, puede estar dilatado el anillo donde asientan las válvulas, con los cuales no van a coaptar correctamente. Pueden estar comprometidas las válvulas, ya sea en forma congénita o adquirida, por ejemplo, que tengan una hendidura, que haya hecho una endocarditis, una ruptura, que haya hecho una ruptura de músculos papilares, con lo cual perdió su capacidad de sostén, que haya hecho un compromiso del músculo papilar, con un desprendimiento del mismo y por lo tanto le quita el soporte al aparato valvular, generando una insuficiencia mitral aguda. Bueno, es decir, tengo distintas alternativas que pueden estar comprometidas. O pueden estar comprometidas varias estructuras simultáneas, por ejemplo, en el caso de la fiebre reumática. Las insuficiencias mitrales las podemos clasificar en agudas y crónicas, y a su vez podemos clasificarlas en orgánicas o funcionales. ¿Sí? Bien. Acá tenemos definida algunas etiologías en virtud del sitio donde se comprometen principalmente. Se pueden comprometer las válvulas, dijimos, se puede comprometer el anillo donde asienta la válvula, se pueden comprometer las cuerdas que forman el aparato de sostén o soporte, o pueden comprometerse los músculos papilares. En el caso de las alteraciones de las válvulas propiamente dicho, podemos tener, por ejemplo, de nacimiento congénita que tenga una hendidura, la válvula mitral, ¿sí? Podemos tener que sea algo adquirida, por ejemplo, en la infección, como en el caso de las endocarditis bacterianas, micóticas, que tenga una insuficiencia mitral que generó retracción y dificultad para el cierre correcto de las válvulas, o una degeneración mixomatosa, que es una de las más frecuentes. Puede dilatarse el anillo en el caso de una miocardiopatía dilatada, puede generarse por algún traumatismo, ¿sí? Alteración en las cuerdas, dijimos, por ruptura las mismas o por compromiso por fiebre reumática, ¿sí? O alteración en los músculos papilares, donde la más frecuente es la cardiopatía isquémica, ¿sí? Obviamente que la fisiopatogenia va a depender de la presentación, si es aguda o crónica. Como cualquier valvulopatía mitral, esto va a condicionar un severo incremento de las presiones a nivel de la aurícula izquierda, pero a su vez, como va a manejar mayores volúmenes, va a haber un compromiso del ventrículo izquierdo. Por parte de ese reflujo que se fue a la aurícula izquierda, vuelve el ventrículo izquierdo, con lo cual generando dilatación también tanto de ventrículo izquierdo como de aurícula izquierda, ¿sí? Es a lo que hace referencia acá con el aumento del volumen telediastólico, ¿sí? Inicialmente la contracción va a estar compensada por algo que ya hablamos cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, que es por el mecanismo de Frankenstein. Obviamente que esto tiene, digamos, un tiempo en el cual esta compensación es eficaz, ¿no? Y eso depende sobre todo que no llegue a la situación crítica de reversibilidad de no reversibilidad del estiramiento de la fibra muscular. Es decir, cuando la fibra muscular se estira de tal modo que ya no puede volver a
a contraerse, ya genera la dilatación con la caída de la fracción de eyección de estos pacientes, ¿no? Con lo cual ya el pronóstico de esta valvulopatía ya es peor. Bueno, estas diapositivas, bueno, como hicimos referencia recién a la estenosis mitral, tienen resumido toda la presentación clínica de lo que hace a los hallazgos, tanto de síntomas como de signos de esta valvulopatía, ¿sí? Tanto a nivel cardíaco como a nivel periférico. En el caso de la insuficiencia mitral, dijimos hay una dificultad en el correcto cierre de la válvula mitral, ya sea porque se dilata el anillo, porque se rompe alguna de las estructuras valvulares o subvalvulares, ya sean las cuerdas tendinosas o los músculos papilares, y generan la regurgitación de sangre desde el ventrículo hacia la aurícula izquierda, con dilatación de las mismas, aumento de las presiones intracavitarias, congestión a nivel pulmonar, ¿sí? Hipertensión pulmonar, por ese mayor flujo y esa restricción que tiene el paso de la sangre a través de los capilares pulmonares por la misma congestión, ¿no? Y dilatación de las cavidades derechas. Esta dilatación de cavidad derecha va a condicionar la aparición de hepatomegalia y edema a nivel periférico, ¿sí? Los síntomas: disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, edema pulmonar. Y a nivel de los signos que voy a encontrar, realmente un primer ruido disminuido, obviamente porque el cierre está dificultado por la propia insuficiencia mitral, y un soplo que generalmente se extiende a través de toda la sístole, que suele ser muy parejo en cuanto al sonido, por eso se lo llama en barra, que se puede ocultar a nivel de la punta, del ápex, del ventrículo izquierdo, hacia la axila o hacia el dorso. Eso va a depender un poco de la irradiación y de qué valva es la que está más comprometida. Puedo tener un segundo ruido intenso, sobre todo si el paciente tiene hipertensión pulmonar, ¿sí? Puede haber un cuarto ruido por esa mayor presión a la cual está sometida la aurícula izquierda. Dijimos que el cuarto ruido obviamente se da por un incremento en la actividad de contracción de la aurícula izquierda, que se da coincidentemente con la aparición de la onda P en el electrocardiograma, ¿sí? Para que el paciente tenga un cuarto ruido, tiene que estar en ritmo sinusal. Dijimos que no existe el cuarto ruido si el paciente está en fibrilación auricular. Si ya tiene compromiso de las cavidades izquierdas por dilatación de la misma, muchas veces puedo tener tercer ruido, y obviamente que voy a tener estertores crepitantes pulmonares por la propia congestión pulmonar. Diagnóstico, como tanto, vamos a ver que en todas las valvulopatías el diagnóstico de excelencia pasa por el ecocardiograma, ¿no? El ecocardiograma es el que me va a permitir evaluar las distintas estructuras y componentes a nivel cardíaco y conocer también sus flujos, ¿sí? Obviamente que la clínica es importante, tanto la anamnesis como el examen físico, donde voy a reconocer el soplo, los análisis, el electrocardiograma, la radiografía, el ecocardiograma esofágico, pero sin duda, como cualquier valvulopatía, el diagnóstico de excelencia es con el ecocardiograma, ¿sí? ¿Cuándo va a ser severa la válvula mitral? Bueno, esto es como muy técnico, pero en realidad cuando el volumen de regurgitación del llenado ventricular izquierdo es mayor del 60%, con la fracción regurgitante mayor de más de 60 mililitros, cuando es mayor del 60%, cuando el orificio efectivo de la regurgitación es mayor de 0,3 centímetros cuadrados, ¿sí? Esto es como bastante técnico. Y esto lo obtengo con las mediciones que hago en la ecocardiografía. Bien, acá vemos. Acá vemos en la imagen a qué corresponde este estudio. ¿Qué están viendo ahí? Las 4 cavidades cardíacas. Perfecto. Con la aplicación de Doppler color, ¿sí? Si no estuviese este acá, ¿sí? Este sector acá, y estuviesen las 4 cavidades, sería un ecocardiograma bidimensional, ¿sí? Acá en este caso es un ecocardiograma bidimensional con Doppler color, donde yo veo, ¿se acuerdan cuando veíamos la estenosis mitral? Que este fenómeno que yo llamo de aliasing, que es el flujo turbulento, estaba por encima de la válvula mitral, ¿se acuerdan?
porque el flujo se volvía turbulento después de la estenosis, que era a nivel de la válvula mitral. Acá el flujo turbulento está dado por la regurgitación, entonces yo lo voy a ver a este flujo turbulento en la aurícula izquierda. ¿Lo ven? ¿Sí? Bien. Acá lo que estamos... esto que se ve acá, esto es lo esquemático, ¿sí? Yo puedo medir el área, que se llama PISA, puedo medir el menor diámetro del flujo regurgitante, se llama vena contracta, y esto es el jet de insuficiencia mitral. Esto, bien, eso sería la vena contracta, acá no está bien delimitado, sería el PISA, ¿sí? Y esto sería el jet regurgitante. Todo lo que está en azul, celeste, naranja, amarillo, ¿sí? Que es el aliasing que se genera por el flujo turbulento dada por la velocidad mayor que genera la insuficiencia mitral. El tratamiento de estos pacientes, ¿cómo va a ser? Obviamente que al estar congestivo, como dijimos en la estenosis mitral, es el diurético. Puedo utilizar diecas para mejorar el remodelado cardíaco, sobre todo si están dilatados, y vasodilatadores. Rara vez puedo utilizar beta bloqueantes, porque si yo disminuyo mucho la frecuencia cardíaca de mi paciente, obviamente prolongo la diástole, pero sobre todo voy a condicionar mayor llenado ventricular izquierdo y podría incrementar la fracción regurgitante, con lo cual podría empeorar la clínica del paciente. El tratamiento podría ser percutáneo a través de unos clips, es decir, por cateterismo, que se pueden colocar y con eso limitar la disfunción de la válvula y por lo tanto la insuficiencia mitral que condiciona, o bien la reparación de la válvula por vía quirúrgica, o bien el reemplazo de la misma en las mismas condiciones que la otra, siendo biológica la válvula para pacientes con mayores de 65 años y mecánica para pacientes menores de 65 años que necesiten justamente una reparación por la severidad de la valvulopatía. ¿Sí? En el caso de una insuficiencia mitral grave que esté asintomático, va a ser importante la medición de los diámetros ventriculares y la fracción de eyección. Si todo eso es normal, no tiene hipertensión pulmonar ni fibrilación auricular, hacemos un seguimiento clínico cada 6 meses y un ecocardiograma una vez al año. Si el paciente está asintomático, pero tiene disfunción ventricular izquierda, porque ya sea su fracción de eyección es menor de 60, o el diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo es mayor de 45, vamos a ir a una reparación, ¿sí? O un reemplazo valvular mitral. Si el paciente está asintomático y se lo puede reparar, vamos a reparación. Si el paciente está asintomático y no se lo puede reparar, si la fracción de eyección es menos del 30%, es tratamiento médico por el mayor riesgo de mortalidad. Y si la fracción de eyección es mayor del 30%, a un reemplazo quirúrgico en la válvula mitral. Bien. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Vamos a ir a valvulopatías aórticas. Entonces con las mitrales dijimos, tenemos, las valvulopatías pueden ser estenosis o insuficiencia, o las dos. Es decir, el paciente puede tener una doble lesión valvular mitral, con estenosis e insuficiencia. Estenosis por restricción en el paso de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, y obviamente al no cerrar perfectamente puede también tener insuficiencia. Con lo cual, tanto la clínica, en cuanto al examen físico, y la terapéutica pueden diferir en virtud de los condicionantes que tenga tanto de una como de otra, ¿no? ¿Sí? Bien. Valvulopatía aórtica. En este caso estamos hablando de las sigmoideas aórticas, de las sigmoideas que están a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, es decir, conectan el ventrículo izquierdo con la aorta. Normalmente el área valvular aórtica es un poquito más pequeña que la mitral, tiene entre 3 y 4 centímetros cuadrados y está conformado por 3 valvas. Una valva no coronariana posterior y la valva coronariana derecha y la coronariana izquierda. ¿Sí? Esta es la válvula mitral y este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo y acá está la válvula sigmoidea aórtica.
La estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente por lejos, y esto obviamente se ha incrementado en virtud de la mayor expectativa de vida de la población adulta, porque la causa número uno de esta valvulopatía es la enfermedad degenerativa, es decir, con fibrosis, inflamación y calcificación de la válvula mitral, y llevando finalmente a la estenosis aórtica del paciente. ¿Sí? En jóvenes la causa más común son alteraciones congénitas de la válvula. La más común de todas es que en lugar de ser trivalva la sigmoidea sea bivalva, y es lo que se conoce con el nombre de aorta bicúspide. ¿Sí? Es más frecuente en hombres, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Bien. Se produce una obstrucción a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y obviamente que la decisión final sobre la terapéutica que vamos a implementar al paciente va a depender de que tenga síntomas o no, y de la gravedad, obviamente, de la estenosis aórtica. La más frecuente, dijimos, es por la aorta bicúspide, más común en hombres. La degenerativa es la más común por lejos de las valvulopatías, sobre todo en adultos y ancianos, de causa degenerativa. Y la fiebre reumática. La fiebre reumática la seguimos mencionando, ha disminuido mucho su incidencia en los últimos años, en la medida que han mejorado los distintos controles por parte de los pediatras, han sido más agresivos en el tratamiento de los cuadros anginosos, y obviamente eso ha limitado un poco la frecuencia de la aparición de este tipo de valvulopatía. Pero bueno, sigue siendo presente, obviamente está asociado a los niveles socioeconómicos, el acceso a la salud a temprana edad, la vacunación, el acceso a antibióticos que puedan tratar anginas recurrentes y evitar la aparición de la fiebre reumática. ¿Sí? Bien. Esto es una válvula tricúspide aórtica normal, ¿sí? Esto es una válvula tricúspide estenótica con restricción en la apertura generada por esta mayor fibrosis valvular. Y esta es una aorta bicúspide, donde vemos los dos componentes de la válvula aórtica, ¿sí? Con un rafe medio o línea que hace de apertura de la misma. ¿Sí? Esa causa unas valvulopatías congénitas más comunes. Se genera una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, entonces al generarse un aumento de la presión intraventricular izquierda, ¿qué hace? El ventrículo izquierdo, por la ley de Laplace, se genera un engrosamiento del mismo, ¿sí? Se genera una hipertrofia. Y obviamente cuando se vencen esos mecanismos, aparece ya la dilatación, ¿sí? Cuando aparece la hipertrofia compensadora para tratar de vencer esa restricción generada a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿qué va a pasar? Aumenta la demanda, aumenta el consumo. Y al aumentar la demanda, ¿qué puede pasar? Que el flujo no sea suficiente para ese espesor que tiene el ventrículo. Entonces, una de las manifestaciones, ¿cuál va a ser? La aparición de angina, ¿sí? La angina de pecho o ANGOR que puedan tener este paciente puede ser secundario a que el paciente que tenga cardiopatía isquémica, o bien que sea una isquemia secundaria por ese desbalance que hay entre oferta y demanda condicionada por la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Sí? Bien. Entonces dijimos, hay una obstrucción, una restricción a la salida a nivel del ventrículo izquierdo. Obviamente las cavidades que sufren son las que están por detrás de eso, y esa cavidad va a generar una hipertrofia, ¿sí? Un aumento del espesor de las paredes mismas para poder vencer esta obstrucción. Esto va a condicionar a su vez dilatación de la aurícula izquierda, aparición de hipertensión portal, ¿sí? Y congestión a nivel periférico. Igual, digamos, suele ser menos frecuente todavía en virtud de que la aurícula izquierda también suele ser complaciente, el pulmón también. Estos pacientes entonces el síntoma predominante, ¿cuál va a ser? ¿Sí? La aparición de ANGOR, ¿sí? El bajo gasto puede condicionar la aparición de síncope, ¿sí? Y en la progresión de la enfermedad puede generar la aparición de disnea, o sea, signo de insuficiencia cardíaca, con lo cual eso va a condicionar
la mayor gravedad del paciente, ¿sí? Dijimos los síntomas, angor, síncope, disnea, y acá en cuanto a los signos vamos a tener un primer ruido que suele estar disminuido en casos avanzados, sobre todo si está calcificada la válvula. Un segundo ruido que puede estar disminuido también en intensidad si hay calcificación a nivel de la válvula, ¿sí? La válvula aórtica. Y tenemos un soplo eyectivo en forma de rombo, ¿sí? Generalmente que se oculta perfectamente a nivel del foco aórtico, ¿sí? O bien que se puede irradiar tanto al cuello, que es lo más común, ¿sí? Este cuadro un poco grafica que muchas de estas valvulopatías el paciente se permanece libre de síntomas hasta que los síntomas aparecen. Todas las valvulopatías comparten esto, ¿no? Una vez que haya aparición de síntomas, la condición clínica del paciente empeora, y no solo la condición clínica del paciente, sino también el pronóstico. Si ese síntoma es angina, si es dolor de pecho, el paciente tiene una expectativa de vida de 6 años. Si ese síntoma que acompaña al paciente es un síncope por hipoflujo cerebral, significa que la restricción es mayor. La sobrevida está prevista a 4 años. Y si el paciente ya tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, la sobrevida de ese paciente está estimada en 2 años. Dijimos que esto es una enfermedad generalmente de los ancianos, de los adultos mayores, con lo cual el diagnóstico suele aparecer a partir de los 60 años. Es decir, que la mayoría, ¿sí?, de aparecer severos no van a superar los 6 años de la aparición de los síntomas. En ese orden, ¿no? Con angina, síncope e insuficiencia cardíaca o disnea. El diagnóstico lo hacemos con la anamnesis, el examen físico, ¿sí? La ocultación va a ser un soplo fácilmente audible, ¿sí? Y el diagnóstico obviamente lo vamos a confirmar con la ecocardiografía. Acá vemos, este es un eje apical de 5 cámaras, porque acá vemos el ventrículo derecho, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la aorta, ¿sí? Acá vemos una calcificación severa de la válvula aórtica con restricción en la apertura, y cuando yo analizo con flujo color debería haber aliasing en la aorta, ¿sí? En la aorta, es decir, hablando de esta alteración en el flujo a nivel de la válvula aórtica, y con el Doppler voy a medir la velocidad con la cual pasa la sangre. Si yo mido la velocidad con la cual pasa la sangre, si hay una restricción en la apertura, recuerden que para yo mantener el volumen inyectado, ¿sí?, voy a tener que aumentar la velocidad, ¿sí? En este caso el paciente tiene una velocidad de 4.05 metros, que eso equivale a una estenosis aórtica severa, ¿sí? Bueno, que es la diapo que vemos acá. Cuando tenemos una velocidad, ¿sí?, mayor de 4 metros, hablamos de una estenosis aórtica severa. Si la velocidad entre 3 y 4 es moderada, ¿sí?, si es menos de 3, acá está mal esto, es menos de 3, sería leve. El tratamiento del paciente, generalmente se pueden dar estatinas, eso disminuiría la progresión, sobre todo en la causa degenerativa. Puedo utilizar IECA o ARA2 para contribuir a que haya menos remodelado cardíaco, pero básicamente el tratamiento es percutáneo, ya sea con una valvuloplastia, que generalmente suelen ser transitorias, como puente, por ejemplo, para una cirugía, o bien el implante de una válvula también por vía percutánea. Eso se conoce con el nombre de TAVI, habitual últimamente. Eso se puede hacer un reemplazo de la válvula mitral, de la válvula aórtica, por cateterismo. O bien puedo hacer un reemplazo valvular protésico ya quirúrgico, ¿no?, con asilo abierto, donde lo puedo hacer con las mismas condiciones que explicábamos recién, con una válvula de tipo biológico si tiene más de 65 años, o una válvula mecánica si tiene menos de 65 años.
El algoritmo de tratamiento, dijimos, estenosis aórtica severa, más de 4 metros de velocidad, menos de 1 de gradiente. Hablamos de crítica cuando tiene menos de 0,8 centímetros cuadrados de área valvular. Si el paciente no tiene síntomas, tenemos en cuenta la fracción de eyección. Si la fracción de eyección es normal, hacemos un seguimiento clínico, ¿sí? Siempre y cuando el paciente esté asintomático, ¿no? Si el paciente tiene síntomas, estos síntomas se acompañan también de hipotensión, tiene indicación de TAVI o de reemplazo valvular aórtico, ya sea por vía percutánea o por vía quirúrgica. Pero si los síntomas son dudosos, o sea, puede pasar que el paciente limite su actividad, entonces el paciente no tiene ángulo ante esfuerzos, que sería el síntoma, dijimos, inicial, por el cual muchas veces consulta el paciente, ¿sí? O que ya tenga 5 por insuficiencia cardíaca. En ese caso, si el síntoma es dudoso, podemos hacer una ergometría. Si la ergometría tiene síntomas o condiciona la aparición de hipotensión en la medida que progresa el esfuerzo, ese paciente tiene indicación ya de reemplazo valvular aórtico, ya sea percutáneo o quirúrgico. Si el paciente tiene una ergometría que es normal, la fracción de eyección normal, hacemos el seguimiento clínico. Bien, ¿alguna duda con estenosis aórtica? No, no. ¿No? Bien. Bueno, vamos a ir a insuficiencia aórtica. Entonces, en la estenosis tenemos una restricción al paso de la sangre. En la insuficiencia tenemos una dificultad en la válvula que condiciona el reflujo de sangre, ¿no? Dijimos, en la insuficiencia mitral el reflujo se genera el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda. En la insuficiencia aórtica el reflujo se va a generar desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? Con lo cual se va a generar una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo con la dilatación consecuente del mismo, ¿sí? La afección de la válvula puede ser primaria, o sea, de la válvula en sí, que esté comprometida, ya sea por una alteración congénita o una alteración adquirida, o puedo tener problemas en la raíz, ¿sí? O bien en la raíz de la aorta, o bien en la aorta propiamente dicha, ¿sí? Los síntomas que a veces vamos a encontrar, o la etiología que tenemos acá, como dijimos, la aorta bicúspide puede tener un doble comportamiento, tanto como estenótico como insuficiente, anomalías del tejido conectivo, obviamente que las infecciones como la endocarditis son una causa bastante frecuente, y los traumatismos. Por otra parte, con las que generan afección de la raíz o de la aorta, tenemos la hipertensión como la causa más común, la aortitis sifilítica o secundaria a las espondilitis anquilosantes y los traumatismos como los más comunes. Puede haber alteraciones que generen una afección de la válvula aórtica, por ejemplo, por ruptura de la pared aórtica, como en el caso de la disección. La disección aórtica, cuando muchas veces adquiere un carácter retrógrado, puede comprometer la aorta ascendente y comprometer la válvula aórtica con la insuficiencia aórtica secundaria, ¿sí? Dijimos que el reflujo de sangre se genera en la diástole, generalmente en el inicio de la diástole, ¿sí? Y eso va a llevar a una sobrecarga, dijimos, de volumen a nivel del ventrículo izquierdo, con la consiguiente dilatación del mismo, ¿sí? Con la consiguiente dilatación del mismo. Muchas veces el paciente puede consultar, también son valvulopatías que permanecen asintomáticas durante mucho tiempo, y muchas veces el paciente consulta por hipertensión arterial. O sea, ¿y qué hallazgo vamos a tener acá en la hipertensión de este paciente? ¿Qué hallazgo particular? Que va a ser predominantemente sistólica y que va a tener una gran diferencial sistodiastólica, ¿sí? Esa presión de pulso mayor va a estar condicionada obviamente por la magnitud y severidad de la insuficiencia aórtica. Bien. Acá tenemos la valvulopatía, el reflujo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo va a terminar condicionando la dilatación ventricular izquierda, ¿no? Sí, son corazones bastante grandes en cuanto a su configuración, bastante
aumentado el diámetro y el paciente muchas veces permanece asintomático durante mucho tiempo, ¿sí? Esa insuficiencia te va a llevar a la dilatación del ventrículo izquierdo. La dilatación del ventrículo izquierdo puede llevar a una dilatación mitral con la consiguiente congestión, ¿sí? Pero sobre todo vamos a valorar esto, una mayor presión diferencial, ¿no? En virtud de la magnitud de la insuficiencia aórtica que tenga el paciente. Bien. Con todos los signos periféricos que ustedes se acordaban en semiología, que eran secundarios a esta presión diferencial, ¿no? Como el pulso saltatorio, pulso de Corrigan, el signo de Muset, ¿sí? El doble pistoletazo de Durociet a nivel femoral. Bien. Bien, entonces, acá lo tenemos repasado, los síntomas de disnea de esfuerzo, angina, palpitaciones, síntomas de insuficiencia cardíaca. Generalmente suele estar bastante avanzada la patología cuando aparecen los síntomas. A veces podemos hacer el diagnóstico antes por estas otras razones, ¿no? Que el paciente tenga una hipertensión o por algún control, vemos que tiene el choque de la punta desplazado, el aumento de la presión diferencial, el pulso característico, el signo saltatorio de Muset, Durociet. Tenemos un primer ruido que suele estar disminuido por el mayor llenado ventricular izquierdo, un segundo ruido intenso, sobre todo si no está calcificada la válvula. Si está calcificada suele ser disminuido, y podemos tener una estenosis. ¿Recuerdan cuando hablamos de estenosis mitral? Que puedo tener una estenosis mitral relativa en la insuficiencia aórtica, porque al haber continuidad en el plano mitroaórtico, al haber insuficiencia aórtica severa, la valva anterior mitral no se puede abrir durante la diástole y genera ese cierre relativo a la misma, una estenosis mitral relativa, soplo de Austin Flint, por insuficiencia aórtica severa. Soplo de estenosis mitral, pero funcional por una insuficiencia aórtica severa. El soplo característico suele ser un poco difícil de ocultar. Los soplos diastólicos obviamente tienen menos sonoridad porque se manejan menores presiones, pero suele ser un soplo diastólico, ¿sí? Protodiastólico decreciente. Bien. El diagnóstico con toda la valvulopatía, la clínica, la electroradiografía, pero el ecocardiograma es el que nos va a permitir determinar la magnitud y severidad de la insuficiencia aórtica. Sí, obviamente que al estar sometida a mayores flujos, hay dilatación de cavidad izquierda y dilatación de la aorta. Bien, acá para ustedes vean, esta es otra vista. Esta se llama una vista paraesternal, ¿sí? En eje largo estoy viendo, este es el ventrículo izquierdo, este es el septum interventricular, acá estaría la punta del corazón. Esto se obtiene colocando el transductor a nivel paraesternal izquierdo, el paciente en decúbito lateral, y voy a estar viendo la aorta acá, la raíz aórtica, esta es la aorta ascendente, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y ustedes ven que el flujo turbulento se genera por detrás de la válvula aórtica, que estaría en este nivel. Este fenómeno de aliasing me está mostrando que el paciente está con una insuficiencia aórtica. A su vez, esta insuficiencia aórtica es tan severa, recuerden que esto se genera en la diástole, una vez que se cierra la sigmoidea aórtica, y en la diástole es cuando se genera también el llenado ventricular izquierdo. Por lo tanto, esta insuficiencia mitral, ustedes acá donde ven la flecha, esta insuficiencia aórtica, acá donde ven la flecha, va a condicionar la restricción de la apertura de la valva anterior mitral. ¿La ven ahí? A la valva anterior. Ahí donde está la flecha que yo estoy moviendo. Ahí, esa valva anterior mitral, obviamente no se puede abrir correctamente porque tiene a su vez un jet regurgitante proveniente de la aorta que limita su excursión. ¿Lo pueden ver? Sí, Doc. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es la continuidad mitroaórtica, porque acá está la válvula aórtica y acá está la válvula mitral anterior. Esta continuidad es la que condiciona
esa estenosis mitral relativa. Bien, cuando hablamos de severidad de la válvula, obviamente cuando podemos medir el jet regurgitante y si el ancho del chorro regurgitante es más del 65% del tracto de salida del ventrículo izquierdo, eso estamos en condiciones de decir que esa paciente tiene insuficiencia aórtica severa, o bien cuando la fracción regurgitante es mayor del 50%. El tratamiento, ¿cuál va a ser? Vasodilatadores y diuréticos, todo va a depender si es aórtica, si es aguda o crónica. Dijimos puede ser aguda en determinadas condiciones, por ejemplo en endocarditis bacteriana, en una disección aórtica que condiciona la lesión de la válvula aórtica en forma abrupta. Y obviamente el tratamiento puede ser por un dispositivo de implante percutáneo como el TAVI, pero generalmente puede ser con reemplazo valvular, o bien si está comprometida la raíz aórtica y la aorta ascendente, que tengamos que utilizar una prótesis vascular con válvula, ¿sí? Que son las endoprótesis aórticas. Pueden ser colocadas por vía percutánea, ¿sí? Cuando tratamos solamente la aorta en sí, o bien por vía quirúrgica. En la insuficiencia aórtica severa, si tenemos síntomas de insuficiencia aórtica, ¿sí? La indicación es la cirugía. Si no tenemos síntomas, tenemos que ver la fracción de eyección por eco. Si el paciente tiene si está deprimida la función sistólica, la indicación es quirúrgica. Si la fracción de eyección está conservada, pero los diámetros ventriculares izquierdos están incrementándose de tamaño y son mayores de 50, después esta es la regla de los 5, que le dicen. Si tiene un tamaño más de 5 centímetros, es quirúrgica la indicación, ¿sí? Ahora, si el paciente tiene una aorta ascendente más de 55 milímetros, es quirúrgica la reparación de la aorta ascendente. Si tiene más de 55, si tiene hasta 55 milímetros, vasodilatadores, sobre todo si la insuficiencia aórtica es moderada a severa. ¿Sí? Bien. ¿Estamos con las válvulas izquierdas? Sí, profe. ¿Alguna duda? O sea, ¿cómo hacemos el diagnóstico de estos pacientes? El diagnóstico definitivo sería con el ecocardiograma, ecodoppler. Claro. Recuerden siempre que hablemos de diagnóstico en clínica médica, lo más importante que el examen físico, o sea, la anamnesia y examen físico, ¿no? Y obviamente el método complementario que yo voy a apuntar de excelencia va a ser el ecocardiograma, ¿no? Donde yo voy a ver donde el compromiso estructural de la válvula, ya sea mitral, aórtica, pulmonar, tricúspide, ver la función ventricular y con eso yo voy a poder garantizar el tratamiento oportuno del paciente. Bien, hacemos un stop acá y decimos, bueno, mira, el paciente tiene una estenosis mitral leve o tiene una estenosis aórtica leve. ¿Qué riesgo tiene ese paciente? ¿De qué tenemos que cuidarlo? Todo paciente portador de una valvulopatía, ya sea congénita o adquirida, tiene riesgo de endocarditis bacteriana. Con lo cual, la indicación que tenemos que hacerle, mire, usted tiene estenosis aórtica leve, bien, váyase, no vuelva más, haga un control de acá a 2 años, no. Obviamente tenemos que hacer el seguimiento de ese paciente por lo menos una vez al año, pero la recomendación nuestra va a ser de profilaxis antibiótica ante el riesgo de endocarditis bacteriana. Cuando, por ejemplo, en una extracción dentaria. Si el paciente va a ser sometido a una extracción dentaria, ¿sí? Se le deberían dar por lo menos 2 gramos de amoxicilina, si no es alérgico a la penicilina, 1 hora antes de la extracción. Eso me disminuye el riesgo de que el paciente pueda sufrir una complicación grave de su valvulopatía, que es una endocarditis bacteriana. ¿Sí? Bien, estenosis pulmonar.
Como en la valvulopatía izquierda, cuando tenemos valvulopatías derechas, en el caso de la válvula pulmonar, las restricciones a la salida a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho. Generalmente la causa más común suele ser congénita. El diagnóstico lo hacemos a veces durante el embarazo o en el momento del nacimiento. Generalmente las estenosis pulmonares ocasionan cianosis, disnea, arritmia, insuficiencia cardíaca y el tratamiento de elección suele ser bastante inmediato y se suele hacer una valvuloplastía percutánea, es decir, a través de un cateterismo se genera una dilatación a nivel de esa valva y se genera la apertura de la misma. ¿Sí? La obstrucción a la salida del ventrículo derecho, ¿sí?, genera, por lo tanto, una hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho y una dilatación de la aurícula derecha y por consiguiente la congestión en forma retrógrada. ¿Sí? ¿Estamos? En el caso de la insuficiencia tricuspidea, que otra valvulopatía, la insuficiencia aórtica no tiene mucho impacto por ahí. La insuficiencia tricuspidea sí suele ser bastante más común, suele ser una complicación secundaria a toda la patología cardíaca izquierda, ¿sí? O sea, suele siempre ser secundaria a dilatación ventricular izquierda, a dilatación ventricular derecha, es la más común. Obviamente que la endocarditis también suele ser una causa común. La insuficiencia tricuspidea genera una regurgitación desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula, desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha, con el consiguiente sobrecarga de volumen y dilatación de las cavidades a ese nivel, y generando, por lo tanto, en forma retrógrada congestión con la aparición de edema y sobre todo a nivel visceral con hepatomegalia dolorosa. ¿Sí? A nivel anterógrado, obviamente esto va a estar condicionado, si esta insuficiencia tricuspidea de causa secundaria, a las valvulopatías o a la condición que esté facilitando esta sobrecarga a nivel derecho. Por ejemplo, si el paciente tiene una estenosis mitral severa que genera una dilatación de la aurícula izquierda, generó hipertensión pulmonar, dilatación de cavidad y esa dilatación, la insuficiencia tricuspidea consiguiente, obviamente mucha de la clínica también va a depender de la afección que tenga el paciente asociada a esta alteración a nivel tricuspideo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda? Profe, Sí. sí, cuando cerramos hace rato la parte de las valvulopatías en general, que decía que el riesgo es endocarditis, y Sí. en el caso de anticoagulantes, por el riesgo también de fibrilación auricular y todo eso, ¿se dan o cuándo es, digamos, necesario ya la anticoagulación? Bien, hay un momento más.